Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández, un día más dándole gracias a Dios. Mis hermanos, voy a comenzar a leerles el capítulo número 1 de Hechos de los Apóstoles. Terminamos con el libro de San Juan. Recordemos cómo nuestro Señor entregó su vida, pero la renovó. Una nueva vida que todos aquellos que creamos en nuestro Señor Jesús, en su resurrección, en lo que Él realizó por nosotros, creamos en esto, hermanos, y también llegaremos a tener una vida eterna con Jesús. Voy a comenzar a leer Hechos de los Apóstoles, este libro tan hermoso de los Hechos de los Apóstoles que Jesús dejó como sucesores para que la iglesia continuara, para que su ministerio, que iba a dar luz a tantas otras naciones, que al fin de cuentas así sucedió, que hasta la actualidad, mis hermanos, todos aquellos que hemos acogido el mensaje de Jesús, hemos creído en Él, nos hemos restablecido en Él, y allí hay que mantenernos, seguir fieles al Señor, no abandonarlo, porque Dios, nuestro Señor, que lo mira todo y que sabe todo de nosotros, Él se encarga de todo, hermanos. Él conoce ya nuestros corazones desde un principio y sabe qué es lo que tú puedes hacer, sabe qué puedo hacer yo también, y por eso, si conocemos de Jesús, si conocemos de Dios, nuestro Padre, si sabemos lo que Él puede realizar en nuestra vida, hay que mantenernos firmes hasta el final. Darle ánimo a los demás, a todos aquellos hermanos que jamás han escuchado del mensaje de Dios, hay que hablarles de ello, ¿verdad? Voy a comenzar a leer pues este primer capítulo de Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión, en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto. Les dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió: No les corresponde a ustedes conocer los tiempos ni las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado, volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas, y les dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Este hombre, que guió a los que prendieron a Jesús, era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario
de su maldad, se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron aquel campo en su lengua Akeldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito que otro ocupe su cargo. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suerte entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Mis hermanos, en este libro de Hechos de los Apóstoles, estos son los hechos que ellos realizaron también después de que Jesús les dijo que esperaran lo que iban a recibir del Padre, el Espíritu Santo. Ellos ya hablaban con poder, ellos ya hablaban con seguridad de lo que estaban haciendo. Fíjese cómo San Pedro recibió el Espíritu Santo de Dios en su ser, en su persona. Cómo él, mis hermanos, siendo uno de los que negaron a Jesús, y yo lo digo así porque lo traicionó al abandonarlo así de esa manera. Ya Jesús le había dicho que él lo iba a negar. 3 veces lo negó. Sin embargo, este hombre, San Pedro, pidió perdón a Jesús, se arrepintió de todo corazón. Se arrepintió y Jesús lo perdonó. Es más, le entrega las llaves, le entrega todo lo que viene siendo la iglesia. Es algo grandioso que San Pedro llegó a recibir de nuestro Señor. Mis hermanos, ¿cuántas cosas no recibimos de Dios? ¿Cuántas cosas, cuántas enseñanzas Jesús no nos dio para que nosotros prosiguiéramos, para que nosotros lleváramos a cabo su ministerio? Los ministerios que desde en aquel entonces quedaron para la historia, aún siguen en pie. Uno de ellos es la iglesia. Nosotros estamos arraigados en los apóstoles, la iglesia católica. Creemos en la iglesia de los apóstoles, en lo que ellos llevaron a cabo también, para que toda la gente creyera, para que la palabra de Jesús se extendiera a todos los confines de la tierra, no solo en Judea, sino también en el mundo entero. Es algo grandioso que con lo que enseñaron los apóstoles, nosotros aún en la actualidad creamos en ello, y que gracias a ellos nuestra iglesia ha crecido tanto. Nuestra creencia aún, mis hermanos, está en pie. Y gracias a ellos, gracias a que nuestro Señor les dejó su Espíritu, y que también nosotros lo recibimos, y que también tenemos la fuerza de lo alto para poder llevar a cabo tantos y tantos trabajos de los que el Señor nos encomienda, que sigamos así de esa misma manera, mis hermanos, y nunca vamos a quedar defraudados por parte de Dios. Él nos va a seguir echando la mano en todo. Lo que nosotros necesitemos para llevar a cabo su ministerio, nuestro Señor nos lo va a proveer. Nosotros hemos recibido ya el llamado, al igual que estos discípulos y apóstoles. Los apóstoles, en primer lugar, fueron los que Jesús llamó para que su palabra fuera extendida. Pero mis hermanos, si tenemos conocimiento de la palabra, obviamente que 12 apóstoles no iban a poder llevar a cabo tanto trabajo. Por esta causa, mis hermanos, ellos fueron enseñando a muchas comunidades, a muchas más personas,
para que no fueran solamente ellos los que iban a estar al cargo del apostolado. Tenían que enseñar a otros hermanos para que fueran a otros pueblos, a otras naciones. Es algo que aún, mis hermanos, a nosotros nos toca enseñar a otros. No quedarnos con las palabras de Jesús en nuestra persona, sino instruir también. Instruir a otros para que también enseñen más allá. No se quede solamente en ellos. Esta palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones tiene que dar fruto. Cuando los apóstoles hacían una lección para cualquier cosa que hicieran ellos, ya fuera para un diácono, para un servidor de un templo, para lo que fuera, siempre oraban, siempre pedían al Señor que les diera a saber cuál de ellos iba a llevar a cabo el ministerio del modo que Dios lo quería. Por eso, hermanos, en nuestras oraciones hay que siempre pedir por los que están al cargo de un ministerio, lo que sea. Si nosotros no pedimos a Dios, si solamente hacemos la elección humanamente, los ministerios se van a ir abajo. Los ministerios no van a dar frutos. ¿Qué es lo que está sucediendo últimamente en nuestros templos? Obviamente que, gracias a Dios, las misas siempre se mantienen firmes, llenas, repletas. Pero ¿qué está pasando, mis hermanos, con los grupos de oración? La gente ya no va. ¿Por qué? ¿Es que no se ora? ¿Es que no se pide a Dios por sus lecciones en lo que se va a hacer? Esto sucede, hermanos, cuando humanamente queremos hacer las cosas. Y todo debe ser llevado ante el juez, que es nuestro Señor, nuestro Dios Padre. Y Jesús, que está a la par de Dios Padre, nos va a ayudar, nos va a poner la persona que Él quiere que lleve el ministerio, el cual se le va a imponer. No debemos actuar por nosotros mismos, debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no pedimos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, no vamos a reaccionar como Dios lo quiere. Tenemos que accionar nuestras armas, que es la palabra de Dios y la oración, en nuestras vidas. Si todos estos apóstoles, hermanos, se mantuvieron firmes porque Jesús les había dado su Espíritu, entonces a ellos les correspondía mantenerse firmes en la oración, que era de la única manera que Jesús iba a trabajar en cada uno de ellos. Desde un principio Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí, oren, esperen lo que Dios Padre les va a enviar, que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos que están escuchando ahorita creen tener el Espíritu Santo en su persona? Tenemos que creerlo así, no tener dudas de que el Espíritu Santo está en nuestra persona. Ninguna duda debe existir dentro de usted, dentro de mí, de que el Espíritu de Dios está en ti y está en mí. Esa es una presencia de Dios en nuestras vidas. Creer que el Espíritu de Dios se va a mantener fuerte, se va a mantener firme, y esa firmeza solamente con la oración. Aquí dice claramente que ellos, para hacer cualquier cosa, oraban, pedían a Jesús su ayuda. Y Jesús les había dicho que todo aquel que pidiera en su nombre no iba a quedar defraudado. Y si nosotros nos mantenemos y creemos en esto, no vamos a quedar defraudados. Porque Dios, nuestro Señor, es nuestra fuerza. Y el Espíritu Santo, que es el consolador, que es el que envuelve a la gente a hacer lo que quiere, el Espíritu Santo nos va guiando, nos va a guiar, nos va a llevar por el buen camino. Él es el director de nuestras vidas. Si no lo dejamos actuar en nosotros, no vamos a poder llevar a cabo nada en nuestras vidas, hermanos. Por eso pidamos que nuestro Dios nos envíe siempre al Espíritu, ese Espíritu que le dejó a los apóstoles, ese Espíritu que nos va a dar la fortaleza, ¿verdad? Solamente vamos a estar fortalecidos en el nombre de Jesús y en su Espíritu que nos envió,
que nos dejó para que se quedara en nosotros. Y siempre, mis hermanos, que hagamos una lección de algo o de alguien, pidamos la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús en nuestras vidas, que es lo que nos va a ayudar para poder dar una buena lección, que sea elegida la persona correcta y no que pidamos humanamente. De lo contrario, no vamos a poder llevar a cabo el ministerio, el cual Jesús quiere que sea llevado a cabo por cada uno de nosotros hasta el final. No nos hagamos los flojos, sino que trabajemos para continuar y ser fuertes, no ser débiles en lo que el Señor nos ha impuesto que hagamos, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.